¿Por qué las personas que más quieres siempre acaban alejándose? Y si el problema no es que las personas te abandonan, sino que tú, sin saberlo, llevas años construyendo las condiciones perfectas para que eso ocurra. Piénsalo. No una vez. 2. 3. Siempre la misma historia, distinto nombre. Alguien llega. Lo das todo. Y en algún momento que no supiste ver venir, se va. Y lo peor no es que se vayan. Lo peor es que no sabes por qué. Hoy vamos a hablar de eso. De ese patrón que duele tanto precisamente porque nadie lo explica en voz alta. Imagina que tienes una planta en casa. La riegas cada día. Le das luz. Le hablas incluso. Crees que le estás dando todo lo que necesita. Pero la planta no crece. O crece un poco y luego se seca. Sus raíces se ahogan por exceso de agua. Y tú no entiendes qué estás haciendo mal, porque lo estás dando todo. Con las personas pasa algo parecido. Hay gente que ama con una intensidad enorme, que responde al instante, que cancela sus planes, que recuerda los cumpleaños, que está en los momentos difíciles, que siente profundamente. Son personas que funcionan en un estado de hiperdisponibilidad, confundiendo la intensidad con la intimidad. Creen que dar más es amar mejor. Pero, como la planta, a veces el exceso de cuidado ahoga, y aún así, esas mismas personas se quedan solas una y otra vez. ¿Por qué? Porque el amor que dan no tiene el problema donde ellos creen. El problema está en algo que ocurre por debajo, en algo invisible. Un patrón aprendido hace mucho tiempo. Cuando eras pequeño, aprendiste a relacionarte de una manera concreta. No lo decidiste. Nadie decide eso. Lo absorbiste. Como el idioma. Como los gestos de tu madre. Como el miedo a la oscuridad. Observaste cómo funcionaba el afecto a tu alrededor, y tu cerebro tomó nota, creando un mapa para sobrevivir. Si el amor que viste de niño era inconsistente, a veces presente, a veces frío, a veces ausente sin explicación, tu cerebro aprendió que el amor es así, que es algo que aparece y desaparece, que no puedes fiarte de que se quede. Esto se conoce como un estilo de apego ansioso. Tu sistema nervioso aprendió a estar en un estado de alerta constante. La incertidumbre activa una alarma interna, una señal de peligro que te empuja a buscar seguridad a toda costa, a regar la planta sin parar, esperando que así no te abandonen. Otros, en cambio, aprendieron que la cercanía era peligrosa o poco fiable, y desarrollaron un estilo evitativo. Su estrategia fue la autosuficiencia, como una planta que aprende a sobrevivir con muy poca agua, temiendo que cualquier acercamiento termine en dolor. Y ese mapa, ese patrón de apego, sin que te des cuenta, lo llevas contigo a cada relación. Es la raíz invisible que explica por qué, a pesar de darlo todo, tus relaciones no florecen como esperas. Aquí está la parte que más duele escuchar, la que requiere más valentía para mirar de frente. Cuando llevas esa herida sin resolver, haces cosas en las relaciones que tienen todo el sentido para ti, que se sienten como una pura cuestión de supervivencia, pero que, desde fuera, empujan a la gente. No porque seas malo, no porque hagas daño a propósito, sino porque estás gestionando un miedo muy antiguo, un miedo que no elegiste, sino que aprendiste. Lo aprendiste en un entorno donde el cuidado era inconsistente, donde no sabías si hoy recibirías un abrazo o silencio. O quizás lo aprendiste en un hogar donde tuviste que convertirte en el adulto demasiado pronto. El miedo a ser abandonado. Y ese miedo, cuando es muy grande, hace algo paradójico. Activa estrategias de protección que terminan provocando justo lo que más temes. Es una profecía autocumplida que se siente como una condena. Pensemos en dos casos. El primer caso es el de la persona que busca confirmación constante. Si alguien que quieres tarda en contestarte un mensaje, algo en ti se dispara. No es solo impaciencia. Es una alarma corporal. El corazón se acelera, el estómago se encoge. Una alarma que viene de mucho antes de conocer a esa persona. Y esa alarma te hace mandar otro mensaje. O dos. O te hace distante de golpe, para protegerte antes de que te hagan daño. O te hace buscar confirmación constante de que esa persona sigue ahí, de que todo está bien. Es una sobrecomunicación protectora. Y la otra persona, que no sabe nada de tu herida,
Solo siente que hay demasiada presión, que el aire se vuelve espeso, que no hay espacio para respirar, y empieza a alejarse, no porque no le importes, sino porque no sabe qué está pasando, y tú tampoco se lo puedes explicar porque tú tampoco lo sabes todavía. Solo sientes el pánico y la necesidad de calmarlo. Ahora, el segundo caso. Hay otro patrón que es más silencioso, pero igual de poderoso. Hay personas que aprendieron de pequeñas que necesitar a alguien era peligroso. Que mostrar que algo te importaba era arriesgado, porque daba poder a otros para herirte. Que era mejor no depender de nadie para no salir herido. Y esas personas crecen y construyen muros. No de piedra, de distancia, de autosuficiencia. De yo puedo solo con todo. Su lema es la independencia, pero es una independencia que nace del miedo, no de la libertad. Y cuando alguien intenta acercarse de verdad, cuando la intimidad aumenta, algo en ellas se cierra. No porque no quieran conexión, sino porque la conexión les da pánico. La proximidad es su disparador. Y la otra persona lo siente. Siente que hay una puerta que nunca se abre del todo. Siente un muro invisible cada vez que intenta dar un paso más. Y con el tiempo, cansada de llamar, deja de hacerlo. Tómate un momento para reflexionar, sin juzgar. ¿Te sientes identificado con la urgencia de recibir una respuesta para calmarte? ¿O sientes más bien un impulso de alejarte cuando alguien se acerca demasiado? ¿Sientes que tienes que ganarte el afecto o que tienes que protegerte de él? Reconocer el patrón es el primer paso para poder cambiarlo. Antes de nada, respira. Esto no es un diagnóstico, no hay nada roto en ti, no eres el problema. Eres alguien que aprendió a sobrevivir de una manera muy inteligente, y que ahora esa manera, esa armadura, ya no te sirve, te pesa, y eso se puede cambiar. No de golpe, no con un podcast o un vídeo, pero se puede cambiar, paso a paso. Primero, aprende a notar la alarma en tu cuerpo. Antes de que la mente construya una historia, el cuerpo avisa, observa sin juzgarte. ¿Sientes un nudo en el estómago? ¿Tus hombros se tensan? ¿Tu respiración se acelera? Solo nótalo. Dale un nombre. Ah, ahí está la alarma. Segundo, introduce una pausa. La próxima vez que sientas esa alarma, cuando alguien tarda en contestar, cuando se muestra distante, antes de reaccionar, regálate 90 segundos. En ese minuto y medio, pregúntate, ¿esto es lo que está pasando ahora o es un eco de lo que me pasó antes? Esta pausa es tu superpoder. Tercero, comunica desde la vulnerabilidad, no desde la acusación. Aprende a usar frases que empiecen con yo siento. No es que nunca estás, sino cuando no sé de ti, me pongo nervioso y no sé muy bien por qué. No es me estás ignorando, sino cuando no respondes, mi mente imagina lo peor y me asusto. La vulnerabilidad honesta conecta. La reacción desde el miedo aleja. Cuarto, establece límites suaves. Un límite no es un muro, es una puerta con instrucciones. Es decirle a la otra persona qué necesitas para sentirte seguro. Por ejemplo, para mí es importante que nos demos las buenas noches, me ayuda a sentirme tranquilo. No es una exigencia, es una invitación a que te cuiden. Y quinto, date tiempo. Tiempo para conocer a las personas sin decidir en los primeros días si van a quedarse o a irse. El cerebro ansioso cataloga rápido. ¿Es seguro o es una amenaza? Pero las personas no se conocen en días. Esa prisa por saber si son seguros a veces las asusta antes de que puedan demostrarlo. Explora estas herramientas con curiosidad. Un diario puede ser un gran aliado. La terapia, un espacio seguro para practicar. No se trata de dejar de sentir, sino de aprender a navegar el sentimiento sin que te arrastre la corriente. Las personas que más te han querido no se fueron porque no valías. Se fueron porque ninguno de los dos tenía todavía las herramientas para quedarse. Y eso es distinto. Muy distinto. Si este vídeo ha resonado contigo, hay algo más que quiero que veas. Un vídeo sobre el silencio. Sobre lo que ocurre cuando alguien deja de hablar contigo de repente. Y por qué duele de una manera que no sabes explicar. Te espero allí.